Hola amigos, soy nuevo haciendo creepypasta, espero les guste. Me llamo Pedro y todo comenzó esa noche de Navidad. Estábamos cenando con mi mamá, mi padre, mis tíos, abuelos, primos. La familia, por así decirlo. Mi tío Oscar sacó un PS2 junto con el juego que tanto estaba soñando, el GTA San Andreas. Yo brinqué de la mesa y empecé a gritar. Me dirigí a mi tío, lo abracé y cogí el regalo. Después de la cena, a eso de las 11:30 de la noche, conectó el PS2 a mi televisor, insertó el juego y inició. Cuando inició me molestó porque estaba descargando. Cuando leí que faltaba toda la noche me puse demasiado cabreado, puse el PS2 en reposo. Esa noche no podía dormir con la emoción. Al día siguiente fui rápido a prender la consola, pero mi mamá me llamó para el desayuno. En ese momento estaba algo cabreado, pero bajé y comí. Enseguida subí para jugar. El juego ya se estaba iniciando. Inició y creé una partida. Mi corazón latía más rápido de lo normal por la emoción que tenía. Cuando el juego empezó casi me desmayo de la emoción. El logo de Rockstar Games apareció, pero en lugar de la típica música, solo se escuchaba un zumbido grave, como si la bocina estuviera rota. Decidí ignorarlo. Empecé una partida nueva, pero el juego se sentía lento, como si costara cargar cada textura. Después de un rato me frustré. CJ no respondía bien, los coches flotaban y el juego parecía imposible de jugar. Entonces, en un arranque de rabia, empecé a presionar botones a lo loco, L1, R1, R2, X, triángulo, todo lo que se me ocurrió. De repente, la pantalla parpadeó en negro. Cuando volvió, apareció un menú oculto que nunca había visto. En letras rojas decía, Debug File, No Access. El menú mostraba opciones extrañas. Escenarios eliminados. Personajes prohibidos. Locaciones beta. Y una que me heló la sangre, archivo oculto. Presioné X sobre esa opción, la pantalla se tornó completamente negra, pero aún podía escuchar pasos. Eran pasos de CJ, caminando en una oscuridad infinita. No había música, ni mapa, ni interfaz. Solo mi personaje perdido en un vacío interminable. Intenté pausar el juego, pero en lugar del menú de pausa apareció un mensaje en japonés. Lo traduje después, y en realidad era solo un error común, pero en ese momento yo juraría que decía, él siempre te seguirá. Entonces lo escuché. Un susurro, muy leve, repitiendo una melodía infantil. La. La voz se acercaba cada vez más, hasta que pude distinguirla claramente. Era la voz de un niño, cantando detrás de mí. De pronto, CJ se detuvo por sí solo. La cámara giró lentamente y, al fondo de la oscuridad, vi una figura. Un hombre alto, con la cara cubierta por un glitch rojo. No se movía, solo me observaba y entonces la consola se apagó por completo. Creí que era un error, pero lo peor fue cuando quise sacar el disco. El disco estaba caliente, pegajoso, y goteaba algo rojo. Lo tiré al suelo del miedo, y minutos después, el CD empezó a resquebrajarse solo, hasta romperse en pedazos. Pensé que todo había terminado, pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché otra vez la voz desde el pasillo. La. Y desde entonces, sé que el archivo oculto sigue abierto. Una noche, mientras estaba durmiendo, escuché un zumbido extraño en mi cuarto. Abrí los ojos y casi me da un infarto. Mi PlayStation 2 estaba encendida sola. Lo más raro fue que en la bandeja había un disco. Brillante, como si fuera nuevo. Yo estaba seguro de que mi juego se había roto en pedazos días antes. Me acerqué lentamente, con miedo de tocarlo. El televisor prendió por sí solo y en la pantalla apareció la intro de GTA San Andreas. Pero esta vez sin CJ. El menú estaba completamente vacío. Solo había una opción en rojo que decía: continuar partida. Lo seleccioné con el control temblando, y de inmediato, el juego cargó. Mi personaje estaba en la misma oscuridad infinita de antes. Solo que ahora no estaba solo. A mi lado apareció un NPC desconocido, un hombre con un traje negro y una cabeza blanca, sin rostro. Cuando intenté mover a CJ, el hombre también se movía. Imitando cada uno de mis movimientos, de repente la pantalla se tiñó de rojo, y el mensaje apareció otra vez. Él siempre te seguirá. Apagué la consola del miedo, pero el televisor siguió encendido. La pantalla mostraba mi habitación en tiempo real, como si una cámara oculta me estuviera grabando. Y detrás de mí, en la cama, se veía una silueta. Un hombre alto, con la cara cubierta en glitch rojo. Cuando me giré, no había nadie. Pero en la consola escuché claramente la misma canción, susurrada en voz infantil. La. Desde entonces,
Jamás volví a dormir con la PlayStation 2 conectada. Esa noche, mientras intentaba olvidar lo ocurrido con el disco, la PS2 volvió a encenderse sola. En la televisión ya no aparecía el menú normal, sino el logo de San Andreas. El disco que yo mismo había destruido, estaba en la papelera, pero el juego seguía corriendo como si nada. De repente, en la pantalla negra apareció CJ mirándome fijo, acompañado por un resplandor extraño. No había música, solo un zumbido ensordecedor. Entonces, unas letras rojas aparecieron. ¿Por qué me destruiste? Él siempre te seguirá hasta el día de tu muerte. Fue en ese momento cuando entendí, el disco nunca se había ido, el zumbido de la televisión aumentaba, y cada vez que parpadeaba, CJ estaba más cerca de la pantalla, como si quisiera salir de ella. Cerré los ojos unos segundos y, cuando volví a mirar, el televisor mostraba mi propio cuarto, pero vacío. La cámara del juego estaba dentro de mi habitación. Y lo peor, en la pantalla se veía mi cama, y yo estaba acostado, pero CJ estaba parado justo al lado mío, observándome. En ese momento desconecté la consola de la pared. La pantalla quedó negra, pero todavía se escuchaba el la la la, en un eco distorsionado, como si el juego siguiera en mi cabeza. Esa fue la última vez que intenté jugar. Pero cada noche, exactamente a las 3:33, escucho el sonido del disco girando dentro de la PS2, aunque el disco no debería existir. Todas las noches no podía dormir, ese maldito ruido, ese maldito disco. Una noche, cansado de todo, tomé una decisión. Agarré el disco junto a la Play, un fósforo y la gasolina que mi papá guardaba. Caminé hacia un bosque cercano, encontré una caja y la llené con objetos inflamables. Eché el disco y la consola dentro, rocié todo con gasolina, y lo encendí. Las llamas lo consumieron rápidamente. Mientras el fuego crecía, sentí un alivio extraño, como si me hubiese liberado de una maldición. Pero, al mismo tiempo, dentro de mí algo no estaba bien. Cuando salía del bosque, una voz comenzó a repetirse en mi cabeza. No debiste hacerlo. Siempre estaré aquí. Ni el fuego pudo detenerme. Estaba asustado, pero logré llegar a casa. Esa noche dormí como un bebé. No había ruidos, no había voces, no había nada. Hasta que al abrir los ojos, ya no estaba en mi cama. Estaba en la casa de los Johnson, dentro del maldito juego. Dale like y comenta Johnson para la parte 3.